¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar como siempre un ratito que se vayan conectando y coméntenme si escuchan bien. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a empezar a comentar un poco el texto de Lacan, La estancia de la letra. Es un texto bastante complicado, un poco por el estilo de Lacan y en el contexto de esta materia vamos a remarcar algunos temas, no vamos a hacer una lectura completa del texto, sino que vamos a situar algunos temas fundamentales, ¿no? El texto está dividido en tres partes y una pequeña introducción. Tiene un subtítulo, se llama La instancia de la letra o la razón después de Freud. Una vez que comentemos todo el texto, volvemos un poco sobre el título para explicar fundamentalmente qué sería esto de la razón después de Freud, ¿no? En la introducción, bueno, hay alguna mención a la importancia de la palabra en el trabajo analítico y una distinción entre lo escrito y el habla, que no nos vamos a detener mucho. Vamos a empezar por el punto 1, que se llama el sentido de la letra. Lacan comienza ese primer punto planteando que más allá, dice, de esa palabra, más allá del sentido, es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Esa es ya una definición fuerte de Lacan, en donde dice, bueno, vamos a ubicar en el inconsciente no tanto el sentido, sino la estructura del lenguaje. Y para aclarar un poco más esto, habría que decir que la distinción que hace Lacan entre el plano del significante y el plano del significado es bien tajante. Él dice son dos órdenes distintos. Entonces la idea que va a plantear acá en este texto es fundamentalmente que vamos a tener que ubicar al inconsciente en este plano del significante y entonces estructurado como un lenguaje o como el lenguaje, dice Lacan, ¿no? En ese sentido, entonces, la idea de Lacan es, bueno, lo que Freud trabajó como memoria, como huella anémica, como representantes, él lo va a trabajar en función de una estructura que la localizamos en el plano del significante y que tiene entonces la estructura, Lacan usa el término, está estructurado como un lenguaje, ¿no? O usa esa frase más que el término. Entonces, esa distinción entre el plano del significante y el plano del significado es fundamental en la relectura que hace Lacan de Freud, y tendremos que acentuar ya de entrada, lo van a encontrar a lo largo del texto,
que el sentido siempre es un efecto producido por el trabajo del plano significante. No hay para Lacan correspondencia unívoca entre significante y significado, sino que siempre hay un trabajo significante que produce o crea el sentido. No hay un sentido previo a ese trabajo del significante. Entonces, él en ese párrafo ya aclara que no habría que confundir el inconsciente con la sede de los instintos, ¿no? Como que si ustedes toman la idea esta freudiana de que bueno, la pulsión ingresa al aparato a través de un representante psíquico, lo que ordena la lógica de los representantes psíquicos para Lacan es netamente significante. Entonces, bueno, el inconsciente fundamentalmente tiene que ver con esa estructura significante, ¿no? Entonces, no son los instintos, el inconsciente no sería una especie de lugar donde estarían guardados los sentidos o los instintos, sino que fundamentalmente lo que va a hacer Lacan es tratar de encontrar entonces en el trabajo que hacía Freud con las informaciones del inconsciente, el funcionamiento del inconsciente estructurado como un lenguaje. En ese sentido él va a apuntar que bueno, para entender un poco el funcionamiento del inconsciente vamos a tener que tratar de explicar las leyes que rigen ese funcionamiento y no tanto tratar de comprender el sentido, porque lo que gobierna un poco son las leyes significantes, ¿no? El sentido siempre es producido como en un segundo momento lógico, podríamos decir. Entonces se van a encontrar muchas veces en los seminarios de Lacan que dice, bueno, más que comprender tienen que leer o tienen que escuchar qué está diciendo el paciente, ¿no? Porque la idea de comprender es la idea de que uno directamente captaría un sentido que sería previo, si ustedes quieren, o independiente del juego del significante. Lo que va a plantear Lacan es que tenemos que esperar que se produzcan condensaciones y desplazamientos para que aparezca un sentido, ¿no? Después de ese primer párrafo empieza con algunas consideraciones así más generales sobre el lenguaje. Introduce, antes de meterse de lleno con algunas características de cómo considera el lenguaje, la definición de letra. Él dice, letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Hay, por ahí la fórmula a veces confunde. Cuando habla del soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, piensen que la letra tendría que ver con lo que se escribe psíquicamente y el soporte material serían las leyes o toda la estructura del lenguaje. Para que algo se inscriba en el aparato psíquico, para que algo funcione como memoria, tiene que estar trabajado o producido por las leyes de condensación y desplazamiento, ¿no? En ese sentido, cuando el soporte material, la manera en que el inconsciente produce letras, tiene que ver entonces con las leyes del lenguaje, ¿no? Fundamentalmente es una materialidad significante, no es una materialidad física, para decirlo de algún modo, ¿no? No es la materia de los primeros filósofos que hablaban del materialismo, sino que en todo caso es una materialidad que tiene que ver con las leyes propias del lenguaje. Es como que para inscribir algo psíquicamente tenemos que supeditarnos a ese trabajo de condensación y desplazamiento, sería, ¿no? Entonces, lo primero que va a decir Lacan del lenguaje es que el lenguaje no se confunde con las funciones somáticas y psíquicas que pone en juego alguien cuando habla, sino que fundamentalmente el lenguaje es una estructura formal, ¿no? Ahí aparece la referencia a Saussure fundamentalmente y la idea de estructura de Saussure, ¿no? Entonces para Lacan es una estructura que precede a el sujeto y
como tantas veces hemos repetido en la facultad, o estarán un poco cansados de escuchar, desde que se pone el nombre a un niño ya, bueno, hay una estructura previa, una estructura simbólica que va produciendo un lugar y la posibilidad de que ese sujeto se vaya historizando, ¿no? Y a continuación de esto hay una referencia a la distinción etnográfica, dice Lacan, entre naturaleza y cultura. Él plantea que esta distinción se está o está en vías, dice, de ser sustituida por otra distinción que supone tres términos: naturaleza, sociedad y cultura, y este último término puede ser, dice, reemplazado por el lenguaje. Es como que ahí Lacan empieza a plantear entonces como una estructura más general, que sería la estructura del lenguaje, y lo social empieza a funcionar como, bueno, más por el lado de cómo cada uno en determinado momento histórico y social se introduce ese funcionamiento del lenguaje, ¿no? Pero la idea sería para Lacan que vamos a pensar entonces el inconsciente como producto de la relación del sujeto con el lenguaje, ¿no? Y ahí hace una referencia entonces media al pasar, o no tanto al pasar, una referencia, les decía, al marxismo, en tanto para el marxismo clásico se planteaba la idea que, bueno, teníamos una estructura económica que determinaba a la superestructura ideológica o social, y entonces Lacan dice, no me voy a meter mucho con la relación entre este plano del significante, el plano formal, y la historia y la praxis histórica, pero da dos referencias. Por un lado dice que la Revolución Rusa no produjo una modificación en el lenguaje, o no produjo un nuevo idioma. Las expectativas eran a lo mejor que se iba a tener que implantar un nuevo lenguaje no cargado de ideología, y él dice que también después de la Revolución se sentaron las bases con lo que fue el formalismo, que fue una corriente literaria y lingüística en Rusia. Se instauraron las bases para pensar el lenguaje como estructura formal, ¿no? Podemos decir como estructura significante, casi como Saussure y el formalismo ruso fueron los antecedentes del estructuralismo. Y entonces dice Lacan que no habría que pensar casi que el lenguaje sería una superestructura, sino que funcionaría casi como independiente de la estructura económica, y toma una frase de Lenin, que también en su momento Lenin fue, saben, el lugar que tuvo en la Revolución Rusa, ¿no? Y que planteó, bueno, que el lenguaje no es una superestructura, ¿no? Con esto un poco lo que trata de plantear Lacan, bueno, darle prioridad entonces al lenguaje casi como aquello que va a definir el campo del inconsciente, y que tendría una especie de lugar así más importante en relación en el plano de las determinaciones psicoanalíticas para el inconsciente, que lo social, ¿no? Esa es un poco la idea, que sería como una estructura más general que después cada uno, en la medida en que pone en marcha su ingreso a esa estructura más general, va poniendo en juego, como les decía antes, lo social
y lo perteneciente a cada época en ese sentido, ¿no? Espero que quede claro, si no volvemos un poco sobre esto. Pero entonces la idea de Lacan es un poco separar la estructura del lenguaje de los cambios más históricos, por así decirlo. Y después de estos comentarios que tienen que ver, es un texto que está escrito en el año 57, 58, tienen que ver con las polémicas que ustedes vieron que había entre los estructuralistas y los marxistas y el tema de la estructura y la historia, ¿no? Como que Lacan dice, no me voy a meter mucho con el tema, pero tire un poco su punto de vista así como casi sin anunciarlo tan fuertemente, ¿no? Es como que no va a negar la historia, pero va a tratar de plantear, bueno, la estructura del inconsciente más ligado a algo por el lado del lenguaje, entonces como algo más casi estable, por así decir, a lo largo del tiempo, ¿no? Después de esto se va metiendo con el signo de Saussure. Ahí también, si ustedes quieren, pueden por un lado leer esta idea que el estructuralismo tomó como ciencia piloto a la lingüística de Saussure, y por otro lado hay que decir que si bien Lacan toma Saussure, al introducirla y la idea de significante en el campo psicoanalítico, introduce cosas nuevas, no dice exactamente lo mismo que Saussure, ¿no? Fundamentalmente él empieza planteando esta idea que el signo, como lo describe Saussure, no tengo acá pizarrón para escribir, pero Saussure escribe la S minúscula o el significado arriba y el significante abajo de la barra. Espero que más o menos tengan presente el esquema de Saussure. Lacan lo da vuelta, él pone el significante arriba con una S mayúscula, la barra como si fuera la barra de una fracción y la S minúscula abajo como representando al sentido, ¿no? Y hay muchos comentarios en relación a que Lacan trastoca el signo de Saussure. Por ahora quédense con esta idea que que no dice exactamente lo mismo que Saussure, ¿no? Lo que acentúa Lacan, que hay dos órdenes distintos, el significante y el orden del significado, y que están separados por una barrera resistente a la significación. La barrera resistente a la significación, entiendan, por un lado, como que hay algo que ocurre en el plano del significante que no va a poder ser significado. Entonces, muchos han leído esa barra como casi sinónimo de la represión primordial, ¿no? Hay algo que, por más que retornen los reprimidos, se produzcan sentidos, hay algo que no va a poder ser dicho nunca. Y acá, en cuanto a la relación del significante con el significado, Lacan va a decir varias cosas. Por un lado, como les decía al principio, el significante genera la significación. Y él dice, el orden del significante no funciona en relación ni a un referente, sino que todo significante funciona en relación principalmente o primeramente a otro significante, o toda palabra remite a otra palabra más que remitir a una cosa. Tenemos que pensar en la estructura ahí diferencial. Un significante funciona en función de las diferencias con otros significantes, y entonces ahí él dice, no pensemos en una relación biunívoca, sino que fundamentalmente una palabra va a remitir siempre a otra palabra. Miren, lo que él hace fundamentalmente dejar de lado el sentido y trabajar la estructura formal. Entonces, no hay un sentido previo, tampoco un referente al cual
remitir el trabajo del significante, y ahí entonces critica la idea, o más que criticar la idea, dice, bueno, el significante no tiene la función de representar al significado. Es como que el significante funciona según su propio orden o sus propias leyes, podríamos decir, y produce efectos de significación, pero lo que determina es siempre el funcionamiento significante. Y ahí es donde introduce el esquema que ustedes también imagino que lo habrán visto. Él pone una línea horizontal y pone caballeros y damas en el plano significante, y por debajo pone dos puertitas iguales. Entonces él dice, bueno, ahí tenemos una diferencia en el plano significante, que si vamos al plano del sentido vemos dos puertas iguales. Entonces dice, el significado es producido por la órbita del significante. Es el significante el que entra en el campo del significado. Espero que conozcan el esquema, si no, bueno, si toman el texto lo van a encontrar, ¿no? Pero entonces la idea sería desconectar tajantemente siempre el orden del significante del orden del significado, privilegiar el orden del significante. Lacan habla de primacía del significante, y plantear entonces que lo que gobierna, eso es la misma lógica del significante, lo que determina el funcionamiento del inconsciente es la lógica del significante y no la significación o el significado. Como les decía ayer a sus compañeros, bueno, usamos el término significado, significación, sentido todavía más o menos como sinónimos, después uno los puede ir diferenciando, ¿no? Entonces la idea de Lacan es entonces pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje, pensar el lenguaje no como representación, sino como un trabajo formal, centrado en el plano significante. Y él dice, bueno, es una estructura que está articulada, produce fonemas que se constituyen por sus diferencias, y hay siempre un orden que él lo grafica como un collar de anillos que se anudan a otros anillos. Es como que siempre, bueno, una palabra se imbrinca en una frase en un párrafo. Entonces la idea es que esa imbrincación se puede pensar como una estructura significante, ¿no? Ahí él dice inclusive que la puntuación, que es un efecto del significante, dice, va a determinar y va a anticipar un poco el sentido. Cuando ustedes escriben una frase, la última palabra resignifica la primera. Ahí hay una especie de juego que hace Lacan con la palabra árbol, jugando un poco con también el esquema que hacía Saussure del árbol, y entonces dice, el árbol puede ser, si ponemos la palabra el árbol y ponemos de la vida, ahí la palabra árbol tiene un sentido. Si ponemos el árbol de leva, ya pensamos en una pieza mecánica. Si ponemos el árbol circulatorio, pensamos en una parte del cuerpo humano. Y en ese sentido Lacan dice, bueno, es el significante el que va produciendo la significación. No hay definido de antemano un sentido, sino que el sentido siempre es un efecto que él lo va a explicar a partir de la metáfora, ¿no? Y entonces señala que hay como siempre un deslizamiento incesante, dice, entre el significante y el significado, y él comenta que en el seminario 3 había dado una especie de metáfora un poco torpe de cómo se juntan el significante y el significado, y ahora lo va a tratar de formalizar un poco más. En el seminario 3 hablaba de punto de almohadillado. Vieron en los almohadones, cuando la funda del almohadón
está unida la parte de arriba con la parte de abajo por una costura que se le pone un botón generalmente, y ahí dice, si pensamos la tela de arriba como el significante y la tela de abajo del significado, son telas que están sueltas pero en un momento se juntan, ahí es cuando se produce el sentido. Lo que va a hacer en este texto es tratar de, en función de explicar la metáfora, de dar cuenta de una manera más formalizada, si ustedes quieren, de cómo se produce el efecto de significación. Después de esto, Lacan introduce la relación del sujeto con el significante. Él dice como que el significante opera estando presente en el sujeto. Y esta ya es una diferencia así con Saussure fuerte. Él empieza a ubicar en esta estructura del significante la producción de un sujeto. El sujeto no es independiente de esta estructura significante y es un efecto de esa estructura. Esto habría que remarcarlo como una diferencia fuerte con cualquier planteo estructuralista, ¿no? Entonces, en este texto no aparece una definición que es clásica del significante, que él dice: el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Parodia un poco ahí la fórmula del signo. La definición de signo es lo que representa algo para alguien. Entonces acá lo que voy a decir Lacan, bueno, el significante no representa un sentido, sino que representa un sujeto para otro significante. Y hay que tener ahí cuidado con la palabra representar, porque más que representar es producirlo, en el sentido que no es que está primero el sujeto y el significante lo viene a representar, sino que dice, bueno, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Cómo sería en términos clásicos? Bueno, o en términos más claros, por así decirlo. Un significante, en tanto es condensado y desplazado y sustituido por otro significante, da lugar a que aparezca algo del sujeto, ¿no? A que aparezca el sujeto. No sé si se entendió esto. No es que lo represente en el sentido clásico, sino que lo hace aparecer, pero no para alguien, sino para otro significante, dice Lacan. En ese trabajo de que un significante remite a otro significante está la emergencia de un sujeto. Podemos decir, bueno, hacemos una metáfora, sustituimos un significante por otro, se produce una creación de sentido y emerge un sujeto a consecuencia de ese trabajo significante. Espero que esto quede más o menos claro, digamos. Es como que para que haya sujeto, y ahí ya Lacan hace la distinción entre el yo y el sujeto del inconsciente, ¿no? Esto lo va diciendo así con su estilo, que supone frases bastante enrevesadas para leerlas. Él va tirando las cosas así como con párrafos muy condensados y de golpe pasa otra cosa, vuelve. Sí, eso a veces es lo difícil de la lectura de Lacan, ¿no? Y cuando empieza a hablar del sujeto, él introduce una idea que es clave también ahí, que dice que en la medida en que los sujetos tienen una lengua en común, en la medida en que hablan la misma lengua, el sujeto aparece porque la palabra se usa para decir muy otra cosa de lo que aparentemente dice. Es la idea de empezar a usar el lenguaje a partir de no decir algo directamente, sino a través de una sustitución. Entonces ahí va a introducir la idea también Lacan
que el lenguaje entonces ubica al sujeto en la búsqueda de su verdad, en esta dimensión de decir una cosa a partir de otra siempre. Dice, el lenguaje no es que disfraza el pensamiento, sino que ubica al sujeto en el lugar de lo verdadero. Lo verdadero para Lacan tendría que ver con el inconsciente y con entonces que la verdad no es, si él viene separando tajantemente el plano del significante, el plano del significado, la verdad no sería la adecuación del significante o de la palabra con la cosa o con el referente, sino la verdad está en que pongamos en marcha esa estructura del significante. Esa estructura del significante entonces va indicando el lugar de la verdad para Lacan. Para Lacan entonces la verdad sería aquello que surge cuando hay un lapsus, cuando hay un sueño. Es la verdad que se dice a medias, es la verdad que nunca se puede terminar de decir, porque siempre se hace a partir de la estructura del significante y siempre se dice indirectamente, ¿no? Terminamos el punto 1 y después me detengo un poco en veo que han llegado algunas preguntas. Entonces, claro, la idea de verdad es esta idea de que, bueno, cuando comete un lapsus o un fallido, ahí emerge la verdad del inconsciente. Cuando viene algo que no estoy manejando desde la conciencia, sino que viene a partir de, ustedes saben que Freud a partir de un lapsus pedía asociaciones y ahí veía qué condensaciones y qué desplazamientos se ponían en juego, ¿no? Bueno, y después de esto Lacan trabaja la idea de metáfora y metonimia. Cuando Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, él remarca que, bueno, en el lenguaje los lingüistas plantean dos planos, el plano del sintagma y el plano del paradigma, sería o el plano horizontal y el plano vertical. Entonces, en el plano horizontal, en la conexión de las palabras, ubíquense en la linealidad de la frase, él ubica ahí la metonimia, que la va a equiparar después al desplazamiento freudiano. Y en el plano de la sustitución ubica a la metáfora. Van a ver que para él son dos mecanismos estrictamente significantes. En la metonimia lo que él remarca es que se apoya en la conexión palabra a palabra y trabaja el ejemplo. En retórica la metonimia es nombrar el todo por una parte. Él trabaja como ejemplo de metonimia, en vez de decir barco decimos 30 velas. Entonces él dice, bueno, podemos pensar en un barco cuando vemos 30 velas porque ubicamos esas 30 velas en una frase, en toda una cadena lineal, y dice no porque lo remitamos a la realidad, porque no es no todo barco tiene 30 velas, pero lo que trata de marcar que son mecanismos estrictamente significantes. Y con la metáfora también dice, bueno, en tanto hay una estructura metonímica que me permite armar una frase y puedo sustituir un término de esa frase por otro, reemplazar una palabra por otra y, bueno, puedo hacer una metáfora porque está toda esta estructura significante. Él plantea, bueno, que toda metáfora se apoya también en esta estructura metonímica, ¿no? Y no sé si meterme con el ejemplo que da, bueno, se los comento brevemente. El ejemplo que da ahí de metáfora es: su gavilla no era vara ni rencorosa. Gavilla es un término, es un verso de una poesía de Víctor Hugo. El término gavilla es como una especie de morral o de bolso donde se ponen las semillas para ir a sembrar en el campo, ¿no? Entonces
ese término su gavilla está en el lugar de el nombre propio de un personaje que es vos, que es un señor mayor, digamos, que va a ser padre. Entonces, en el contexto de esta poesía, la metáfora esa de la gavilla del morral tiene que ver con que, bueno, a pesar de ser grande, todavía es fértil, ¿no? Eso entre uno de los posibles sentidos, pero la idea de Lacan es que la metáfora no es que compara un sentido con otro, sino que la metáfora se produce porque podemos sustituir a un significante por otro, y después de esa sustitución se produce el sentido. No es que primero está un sentido para este personaje vos y otro para la gavilla, sino que es en esa sustitución significante donde se produce el sentido, ¿no? Bueno, llegamos más o menos al punto 2. A ver, voy a ver las preguntas así. Acá me preguntan si a ver si no hay otra antes. Si se podría decir algo que el sujeto aparece a partir de que hace cadena de significantes. Sí, uno podría decir, bueno, que en la medida en que hay remisión de un significante a otro significante, ahí ya aparecería el sujeto, surge el sujeto del significante, ¿no? Que no es el sujeto clásico, el sujeto de la conciencia, sino que es ese sujeto que aparece, dice Lacan, casi para desaparecer, porque aparece ahí en el momento en donde estoy soñando, en el momento donde hay un fallido. Acá me dicen que repita la idea de la palabra. A ver, bueno, no sé qué. En realidad, a ver, lo que marca Lacan siempre que la palabra es el instrumento fundamental del trabajo psicoanalítico. La palabra para Lacan no remite a un sentido directamente, sino que remite siempre a otra palabra. Con eso él está tratando de separar entonces el plano del significante del plano el plano del significado. Bueno, acá hay otra pregunta de José Luis. En la significación del falo es bastante claro explicando la función significante. Sí, ahí bueno, no nos vamos a meter con el texto que ustedes vieron el año pasado, la significación del falo, pero sí, ahí Lacan hace o define el término falo en función de la estructura significante, ¿no? Desconectándolo de toda versión más imaginaria del pene o versión más real del pene, ¿no? El falo aparece entonces como algo más allá de lo biológico, como algo definido en la estructura y desde la estructura significante, ¿no? Valentina habla de la verdad en estado naciente. Sí, la verdad en estado naciente tiene que ver entonces con que la verdad se articula cuando hay un trabajo significante, y es una verdad que surge en ese efecto del trabajo significante. Cuando algo ya se consolida como un saber, ya pierde ese estatuto de verdad, porque para Lacan la verdad tiene siempre una función creadora también, como la palabra, ¿no? La verdad parece, dice, bueno, caza el cuello en el error cuando cometemos un lapsus, por ejemplo. Pero sí, resalten esto, la verdad es lo que está siempre en tensión con el saber. Cuando tenemos un saber demasiado consolidado, ahí no está en juego el inconsciente, porque el inconsciente lo que hace es producir siempre algo nuevo, algo indeterminado. Entonces
Lacan siempre ubica en tensión el término saber con el término verdad. Si no, después va a tener que hablar de saber inconsciente para decir, bueno, hay un saber que no se sabe, ¿no? Pero cuando hablamos de saber más en un sentido de algo consciente y más consolidado, siempre hay una tensión ahí entre saber y verdad. Acá Valentina pregunta la idea de palabra cuando me refería al sujeto que habla con otros, la misma lengua. Sí, ahí lo que podríamos decir, apelando a una distinción de Lacan, es que hablamos la misma lengua y al usar esa lengua para decir otra cosa de lo que aparentemente decimos, ponemos en juego esta dimensión de la palabra que permite que una palabra pueda ser asociada a otra cosa nueva, que una palabra remita a otra palabra que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, vieron en esos equívocos que se producen en la vida cotidiana, que a veces son bastante graciosos, cuando alguien dice una cosa y el que la escucha desde un lugar otro, podríamos decir, y le da un sentido totalmente nuevo. Ahí pone en juego esa dimensión de la palabra que supone, bueno, que la palabra no remite directamente a un sentido, sino que de acuerdo a cómo con qué otra palabra la conectamos, de acuerdo a cómo la leemos en este caso, va a producir distintos sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el trabajo analítico? Por ahí alguien está hablando, un paciente, y el analista le dice lo mismo, pero eso mismo que le dice, acentuando a lo mejor o cambiándole el tono, lo remite a algo totalmente inesperado para ese paciente, ¿no? A ver, para darle un ejemplo de análisis, recuerdo una paciente que tenía problemas, hacía atletismo y tenía problemas para terminar la carrera, y en alguna sesión empieza a hablar del padre que dejó la carrera universitaria y marcarle, bueno, ahí, su padre es el que dejó la carrera, eso produjo efectos sobre sus síntomas, pero entienden, es como leer algo desde otro lugar, y eso es poner en juego la dimensión de la palabra, ¿no? Bueno, por ahora no veo más preguntas, sigan enviando, así aprovechamos este espacio que es más de intercambio también, ¿no? Espero que hayas entendido, Valentina, por ahí viene esto entonces de la palabra. Es como que en la misma lengua podemos poner en juego esta función de que la palabra remita a otra cosa de lo que aparentemente dice, ¿no? Estábamos un poco terminando el punto 1 del texto. Obviamente estoy haciendo un pasaje muy rápido, nos podríamos detener en cada párrafo un tiempo largo, ¿no? Comúnmente se dice que el punto 2 o los comentadores de Lacan acentúan que el punto 2 es como una repetición del punto 1 con otras palabras, y es más o menos un poco así. Él empieza a hablar del sueño. El título que tiene esta parte 2 es La letra en el inconsciente, y empieza diciendo más o menos con distintos términos que en el sueño lo que encontramos con la condensación y el desplazamiento es la estructura del lenguaje. Hace referencia al jeroglífico. No sé si leyeron la interpretación de los sueños de Freud, pero la idea del jeroglífico y otro término rebus, que es como un juego así de palabras, donde fundamentalmente ahí lo que va a leer Lacan es que el sueño se descifra. Esto quiere decir, bueno, y el jeroglífico también, si aparece un ave como en los jeroglíficos, no es que el ave remita directamente a un pájaro, sino que
bueno, puede remitir puede funcionar como letra, inclusive en el sentido que a lo mejor indica que algo es femenino o masculino. Entonces Lacan ahí hace una distinción entre descifrar y decodificar. Decodificar sería, bueno, saber que si uno maneja bien el código, saber que una palabra quiere decir exactamente una cosa. Y descifrar, nos topamos con una marca, con una palabra que no sabemos lo que quiere decir hasta que no la conectamos con otra palabra, ¿no? Entonces él dice, bueno, el analista no decodifica, ni lee en la borra del café, sino que lo que hace es descifrar. La idea de decodificar es un poco la idea de que de que habría símbolos fijos, ¿no? Soñar con tal cosa quiere decir tal cosa, ¿no? Como si soñás con el, no sé cómo es en la quiniela, pero con el borracho jugarle a tal número. Bueno, en psicoanálisis no sería así porque habría que descifrar, no tiene un sentido previo cada palabra, ¿no? Después trata de escribir en fórmulas la metáfora y la metonimia. No son verdaderas fórmulas matemáticas porque uno las tiene que leer no desde el código matemático, sino que pensarlas más desde la teoría analítica para explicarlas. La fórmula es la fórmula de función en matemática. Si las tienen a la vista, cuando las vean, lo más importante está en lo que aparece entre paréntesis en esas fórmulas, donde en la metonimia él dice, bueno, la conexión significante a significante no produce una nueva significación. Eso, entonces entre paréntesis pone un signo menos, que sería como que la barra no fue atravesada. Y él dice que para explicar la metáfora, la sustitución de un significante por otro produce un atravesamiento de la barra, y entonces pone entre paréntesis en el segundo término de la fórmula un signo más, que sería la barra atravesada produciendo una significación. No hace falta que las expliquen matemáticamente estas fórmulas. Lo que podemos agregar, que él dice, bueno, la metonimia supone que hay una carencia de ser, ya vamos a explicar un poco ese término, y en la metáfora hay creación de sentido. Y ahí donde vuelve sobre la relación entre el sentido y el sujeto, y va a plantear, bueno, que a veces se confunde el lugar del sentido con el lugar del sujeto. Él va a decir, bueno, el sujeto es un efecto del significante, y agrega acá una frase que no hay posibilidad de pensar un eje común entre el significante y el significado, y menos que el sujeto se crea que está ubicado en ese eje común entre el significante y el significado. Este eje común, ¿qué sería? Que uno podría plantear unívocamente una relación entre el significante y el significado, y que esa relación la manejaría el sujeto. Entonces lo que va a decir Lacan es que, bueno, no hay eje común, siempre el significante produce algo más, produce algo que no se puede decir, y el sujeto no lo maneja, ¿no? Entonces ahí vuelve sobre el cogito cartesiano, que muchas veces en su obra él trabaja el pienso luego soy, y lo da vuelta y dice, bueno, pienso donde no soy, pienso en el inconsciente, podríamos decir, y soy donde no pienso pensar. Soy ahí en el lugar del sueño, donde no estoy pensando conscientemente, ¿no? Se entiende más o menos la fórmula, sería pienso donde no soy, pienso en el inconsciente, donde no tengo un ser pleno, y soy donde no pienso, soy ahí donde no pienso pensar, dice Lacan, donde soy pensado por el lenguaje más que por un pensamiento consciente. No nos vamos a meter tanto, pero la idea, creo que ustedes ya pueden más o menos ir pensando, es que
el sujeto entonces que plantea Lacan es un sujeto del significante, y es un sujeto que está marcado por esa lógica del significante, en tanto hay algo que no maneja y hay algo que no va a poder encontrar nunca, ¿no? La famosa falta de Lacan, el objeto perdido en Freud, y eso es consecuencia de la estructura significante para Lacan. Después de esto hace una mención a la idea de repetición y de reminiscencia. Con lo que venimos diciendo lo pueden entender un poco más, ya habíamos anticipado algo de esto. La idea de reminiscencia es la idea platónica de que hay una idea, un sentido, y que uno lo puede recordar, pero ese sentido es independientemente de cómo lo recordemos, en algún momento lo podremos recordar. Lacan dice, bueno, esa es la reminiscencia, que podríamos decir, bueno, reproducir lo mismo, como decíamos en las primeras clases. Y la idea de repetición es la idea de sustituir un significante por otro, y ahí hay repetición con diferencia. Entonces, bueno, hay algo que no se puede decir, y por eso digo otra cosa, digo algo diferente. Entonces, lo que se repite ahí sería la imposibilidad esa de decir todo, ¿no? Entonces, esa es la idea, o la distinción, así que en toda la filosofía del siglo XX, o de la segunda mitad del siglo XX, la van a encontrar entre repetición con diferencia y la reproducción de lo mismo, ¿no? La idea de esta viene de un filósofo que es Kierkegaard. Él dice, bueno, opone la reminiscencia platónica a la repetición, ¿no? Más o menos eso. Entonces, teniendo en cuenta que lo que dijimos del punto 1 es lo que va planteando en el punto 2, y lo que me interesa remarcarles para el ámbito de esta materia, tampoco tienen que tener una lectura así tan rigurosa, para que puedan situar el problema de la estructura, del sentido, del sujeto, ¿no? En el punto 3, que se llama la letra, el ser y el otro, Lacan remarca esta idea de, bueno, que el sujeto siempre es un sujeto sin centro, excéntrico. Siempre lo que le pasa está marcado por la estructura del significante.